Salut, en esta clase aprenderá a conjugar y a usar le verbe habiter. On utilise le verbe habiter pour indiquer son origine géographique et aussi son lieu de résidence. Utilizamos el verbo habiter, vivir en español, para expresar el origen geográfico de una persona, pero también para hablar de su lugar de residencia. Ce verbe fait partie du premier groupe de la conjugaison française. Este verbo forma parte del primer grupo de la conjugación francesa, grupo considerado regular, grupo que maneja además terminaciones verbales específicas en cada persona. Observe y escuche la conjugación. J'habite, tu habites, il ou elle habite, nous habitons, vous habitez, il ou elles habitent. Note que en la primera persona el pronombre je lleva un apóstrofe. Esto sucede pues el verbo que le acompaña comienza por una H muda. Similares situaciones se dan cuando el verbo comienza con vocal. Note también que cuando pronunciamos la conjugación de las terceras personas en el plural, aparece el sonido z. Ese sonido lo encontramos entre el pronombre y el verbo. Nous habitons, vous habitez, il ou elles habitent. Practiquemos la conjugación de este verbo. Où habites-tu? ¿Dónde vives? Moi, j'habite en Bolivie. Yo vivo en Bolivia. Habites-tu en Colombie? ¿Vives en Colombia? Non, je n'habite pas en Colombie. J'habite au Brésil. No, no vivo en Colombia, vivo en Brasil. Habite-t-il en Australie? ¿Vive en Australia? Oui, il habite en Australie, si, il vive en Australia. Habitez-vous au Canada? ¿Viven en Canada? Non, nous n'habitons pas au Canada. Nous habitons aux États-Unis. No, no vivimos en Canadá. Vivimos en los Estados Unidos. Habite-t-elle à Paris? ¿Vive en París ella? Oui, elle habite à Paris. Si, vive en París. Il habite où? ¿Dónde viven ellos? Il habite en Amérique du Sud, en Argentine, a Buenos Aires. Ellos viven en América del Sur, en Argentina, en Buenos Aires. Vous habitez dans quel pays? ¿En qué país viven? Nous habitons en Turquía. Vivimos en Turquía. Tu habites dans quelle ville? ¿En qué ciudad vives? J'habite à Madrid. Vivo en Madrid. Dans quel quartier habites-tu? ¿En qué barrio vives? J'habite dans un quartier près d'ici. Vivo en un barrio cerca de aquí. Tu habites dans les quartiers? ¿Vives en el barrio? Non, je n'habite pas dans les quartiers. J'habite dans un quartier loin d'ici. No, no vivo en el barrio. Vivo en un barrio lejos de aquí. Veamos ahora un diálogo donde se utiliza el verbo habiter. Bonjour. Salut. C'est qui? C'est ma cousine. Bonjour, je m'appelle Mireille. Je suis copine de classe de Céline. Bonjour, moi c'est Patricia. Où habites-tu? Tu habites dans les quartiers? Oui, j'habite dans les quartiers, juste en face du supermarché. Et toi? Ah, super! Moi, j'habite dans un autre quartier, pas loin d'ici. Veamos de qué iba el diálogo. Bueno, son tres personas que conversan. Una llega y saluda a las otras. Bonjour, hola. Salut, hola. C'est qui? ¿Quién es? C'est ma cousine. Es mi prima. Bonjour, je m'appelle Mireille. Je suis copine de clase de Céline. Hola, me llamo Mireia. Soy compañera de clase de Celina. Bonjour, moi c'est Patricia. Où habites-tu? ¿Tu habites dans les quartiers? Hola, yo soy Patricia.
¿Dónde vives? ¿Vives en el barrio? Oui, j'habite dans les quartiers, juste en face du supermarché. ¿Y toi? Sí, vivo en el barrio, justo enfrente del supermercado. ¿Y tú? Ah, super! Moi, j'habite dans un autre quartier, pas loin d'ici. Ah, qué super! Yo vivo en otro barrio, no lejos de aquí. Et voilà, c'est tout. Merci. Au revoir.